No sé si me escuchan. Buenas noches, licenciada, si se le escucha. Buenas noches a todos. Gracias por estar conectados hoy. Creo que nos agarraron de sorpresa con que hoy habían clases. La verdad es de que teníamos planificado exámenes parciales ya para esta semana y pues por cuestiones de elecciones se tuvieron que correr. En una parte es bueno para nosotros porque podemos avanzar porque el tiempo cada vez es más corto y por otra parte pues nos desconfiguró un poco porque entiendo que hay compañeros pues que ya tenían planificado que hoy no tenían clases o de repente tenían examen, no sé cómo estaba su calendario. Dime, Cristi. Cristi. Error, licenciada. Em, pues, como les digo, a todos nos agarró de sorpresa. Yo tuve que correr porque yo estaba preparando el examen, porque como yo los llevo a que los impriman con tiempo, y hoy estaba preparando el examen cuando me di cuenta que todavía teníamos clases. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Hoy les voy a dejar, no vamos a hacerlo aquí, sino vamos a adelantar clases porque al final el tiempo se nos va a cortar para el segundo parcial, entonces tampoco quiero perjudicarlos y que corramos en el segundo parcial, pero vamos a hacer algo, con tal de no perjudicarlos. De todas maneras, les voy a dar clases. Ya vamos a entrar a ver temas del segundo parcial. Los vamos a ver en esta clase y en la siguiente. Pero va a entrar hasta donde vimos. De todas formas, ¿cómo vamos a hacer para que ustedes, permítame, Claudia, ¿qué manda? Ay, perdón, licenciada, era eso lo que le iba a preguntar, pero me gana a veces la tecnología. No, no Perdone. tenga pena. Yo no, como les decía, no les quiero perjudicar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí vamos a continuar con el contenido del curso normal. El examen viene hasta aval, que creo que fue lo último que vimos. Hoy les voy a dejar un laboratorio que se les va a mandar al grupo de WhatsApp. Este laboratorio no va a empezar. ¿Cuántos puntos tiene? No. Este laboratorio es, si usted quiere lo hace, si usted quiere no lo hace, se les va a mandar un código de Classroom para que lo puedan cargar ahí. ¿Qué ventajas tiene este? Primero, son casos para que ustedes puedan poner en práctica lo que se les ha enseñado y puedan ver cómo está el manejo de su código. Segundo, pueden verificar si encuentran situaciones ahí que se les presenta que van a tener duda y todavía tenemos la otra clase para resolverlas. Y tercero, cargados en el Classroom en el tiempo que se les indique, si a alguno le llegara a hacer falta puntos, porque uno nunca sabe, para llegar a zona mínima, pues podemos verificar si usted cumplió con sus asistencias y con sus laboratorios y con ningún problema se le puede ayudar. Por eso les digo, si usted quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Es una probadita para ver cómo están de conocimiento o qué tanto entendieron, porque en la clase puede que ustedes me digan, ay, sí entendimos, pero ya a la hora de ponerlo en práctica les surjan dudas. Entonces, hoy iniciamos con letra de cambio, solo voy a tocar el la último del aval, porque como terminamos corriendo en la otra, hubieron algunos puntos, porque como en teoría ya no tenía clases, entonces yo les resumí algunas cosas y me salté otras, pero hoy voy a poder tocar esos puntos que me los salté, que sí es necesario que ustedes lo sepan. Y en la siguiente clase igual continuamos con letra de cambio, pero vamos a resolver las dudas. Manda Diego. Diego Galicia, ¿qué manda? Licenciada, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Le escucho? Ah, muy bien. Solo para decirle que yo creo que a varios compañeros no los deja unirse al Classroom por temas de que se llenó. Ahorita vamos a verificar con José, no sé si José está por ahí. Qué raro porque hay 190 y el Classroom, no, o sea, el Classroom sin licencia solo permite 100. Entonces ahorita vamos a verificar. Muchas gracias. Bueno, gracias, licenciada. José, bueno, ya le voy a escribir a José porque me imagino que él también está viendo otras cosas ahorita. Em, Permítame, solo le estoy escribiendo a José.
Ya ahorita está viendo eso, José. Muy bien, entonces, ¿dónde estábamos? Ustedes deciden si lo hacen o no. José les va a enviar la clave para Classroom y les va a enviar el laboratorio. Eso lo vamos a hacer independiente de la clase porque no queremos perder como más tiempo en nuestra clase para poder avanzar en el contenido. Y como les indicaba, en la siguiente clase, pues vamos a resolver dudas porque yo sé que se les van a presentar dudas porque son como una especie de casos, no casos complicados, ni fumados, ni cosas así, pero solamente para que ustedes vean si pueden identificar las figuras dentro del código y a qué se refiere, ¿verdad? Como por ejemplo, se le otorga a un abogado un título de crédito. Estoy poniendo un ejemplo, X se le otorga al abogado un título de crédito para que pueda ir y procurarlo, o para que pueda ir y cambiarlo. ¿Qué figura es la que aparece acá y cuál es su fundamento, verdad? Entonces tenemos un endoso en procuración, que ya habíamos hablado de esto, y dónde está regulado. Entonces ustedes se van a la tipificación del Código de Comercio y me lo colocan ahí. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean su razonamiento, si realmente lo entienden al ponerlo en práctica o solamente lo entienden como teoría. Ese es uno. eh, y pues vamos a seguir hasta el momento con la clase. Si alguien tiene alguna duda de las clases anteriores, no duden en preguntarme. Voy a compartir pantalla. Ya saben cómo compartimos pantalla aquí, que compartimos directamente del material para que no nos perdamos, ¿verdad? Ese material, yo sé que me van a preguntar ahorita, pero ¿y el material qué va a pasar? No se los doy no se los voy a dar hoy porque primero quiero ver qué tantos apuntes tienen, qué tanto anotaron en su código. El material, por supuesto que se los voy a hacer llegar. El día lunes se los hace llegar José. El material está acá, si ustedes se dan cuenta, no es como que va a cambiar algo más que lo que se ha venido corrigiendo. Entonces, este mismo material es el que se les va a mandar. Obviamente hay algunas cuestiones acá que solamente tienen los números de artículo que se explicaron en clase que ustedes tienen que desarrollar o que tienen que haber captado la explicación del mismo. Muy bien. Ay, ay, ay. Dejé de compartir pantalla, ¿no? Licenciada, No, parece. Ligda, ahí está. Ah, muy bien. Es que yo ya no la miro, pero ahí está. En la clase pasada, bueno, este es el material original de mi curso anterior. em, que yo no les pude dar como que completo el contenido por la premura de haber sabido que teníamos dos clases más, eh, pues sí lo hubiéramos hecho. Pero necesito platicar con ustedes de el aval. Hay unas cuestiones del aval que no lo vimos en lo último. Yo tengo el material de las clases que le di. Este es aparte, ¿verdad? Tengo el material de las clases que le di. Vamos a repasar un poco el aval porque yo creo que eso fue lo último que les di y ya fue como demasiado corrido. Les decía que el aval es un acto mediante el cual una persona llamada avalista garantiza total o parcialmente el derecho que incorpora un título de crédito cuando es dinero. Eso es lo más importante. Van a haber títulos de crédito, como ya les había dicho en otras clases, que representan mercancías y van a haber títulos de crédito que representan dinero. Entonces la figura de aval solamente va a aparecer en los títulos de crédito que representan dinero. Eso ya lo habíamos visto. Eh, Dijimos que el aval debería dejar constancia dentro del mismo título de crédito o en documento que se adhiera. O sea, una hoja distinta, pero tiene que estar adherida al mismo título de crédito. ¿Dónde lo encontramos regulado? Artículo 401 del Código de Comercio. ¿Cuáles son las clases de aval? También lo dijimos, están reguladas entre el 400 y el 401 y tenemos el avalista total que garantiza la totalidad del derecho que incorpora el título de crédito. Tenemos el parcial que solamente va a garantizar una parte del título de crédito y luego tenemos el expreso que decíamos que cuando en el título de crédito aparece una firma que no es ninguna de las figuras que constan dentro del mismo título, ya sea el librado, el girado o el beneficiario, ¿verdad? Que podrían aparecer las tres figuras o dos, y aparece una firma, una otra firma que no tiene relación con ella, vamos a presumir, perdón, el expreso, ya me confundí, el expreso es el que aparece su nombre como avalista dentro del mismo título. Y él expresa, yo avalo tal cantidad si es total, la totalidad o parcialmente tal cantidad, ¿verdad? Perdón, estaba confundiéndolo ya.
Y el presunto es cuando solo está la firma puesta en el documento y él no figura dentro del título de crédito su nombre como una, entonces al colocar una firma externa a los nombres como el beneficiario, el girado, el librado, o el librador, perdón, entonces vamos a presumir que es el avalista el que está firmando. Y como tampoco está expreso si está avalando la totalidad o la parcialidad, entonces siempre se va a tomar que está avalando la totalidad del título de crédito. Eh, Eso lo podemos encontrar en cuanto a si no se expresa la suma que está avalando en el artículo 402 de nuestro Código de Comercio, que es la presunción de la suma avalada. Si ustedes pues tienen su código ahí, pueden ir anotando, ya saben que pueden anotar. Y lo vamos a leer, dice suma avalada. Si no se indica la cantidad en el aval, se entiende que garantiza el importe total del título de crédito. Entonces, si aparte de que es presunta la firma, también se puede presumir que es la totalidad del título de crédito el que está avalando. O si sí es un expreso que aparece el nombre dentro del título de crédito mismo, pero no aparece la cantidad que se está avalando, también se va a presumir que es la totalidad del título de crédito. Solo voy a bajar porque ya se nos perdió. Acá estamos. Sujetos ya habíamos dicho, avalista y avalado. Avalista quien presta la garantía y avalado persona que recibe la garantía. Estábamos hablando de un derecho a repetir y quiero que esto se les quede muy claro. Vamos a leer el 405 porque eso lo di como muy corriendo y esto es algo muy importante. Dice acción cambiaria. El avalista que pague adquiere los derechos derivados del título de crédito contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto a esta última por virtud del título. ¿Qué quiere decir este derecho a repetir? Eh, Más adelante vamos a ver la acción cambiaria. Normalmente en nuestro pensum de estudios de este curso, yo les debería haber dado la acción cambiaria ahorita, pero la acción cambiaria es un poco confusa porque la acción cambiaria es una parte procesal. Entonces yo decidí quitarlo de acá para poder dárselos más adelante con la parte procesal para que lo tomemos como un todo y lo podamos entender, porque me iba a tardar mucho y yo quería darles como las generalidades, como les decía, por la premura del tiempo. Pero la acción cambiaria no es más que ese derecho que tiene el beneficiario de hacer valer el derecho que se encuentra incorporado en el título cuando no se pagó en tiempo o no se aceptó en tiempo, que se hace el protesto, que es el acto notarial a través del cual un notario hace constar a través de un acta y luego lo va a protocolizar el incumplimiento, ya sea del pago o de la aceptación. Este documento es el que nos sirve a nosotros para iniciar esa acción, que es ese juicio, para que se nos pague, como un compañero lo había dicho, como un eh, título ejecutivo. Viene a formarse como un título ejecutivo. Entonces, ¿a qué se refiere el derecho a repetir? Quiere decir, si yo como avalista me tocó que pagar ese dinero, hacer valer ese derecho que estaba dentro del título de crédito, a pesar de que yo no tenía ninguna responsabilidad respecto de, pero por el hecho de ser avalista, yo estaba avalando esa cantidad de dinero. Entonces, no quiere decir de que al yo haber pagado esos 1,000, 5,000 quetzales, pues los perdí, porque al final yo me comprometí a pagarlos. No, yo tengo derecho a iniciar esta acción en contra de la persona que era la obligada o el girado, que era la obligada a realizar el pago de la pretensión. Entonces, a eso se llama derecho a repetir. Yo como avalista realicé el pago, pero yo puedo ir y realizar e iniciar una acción cambiaria contra la persona que estaba obligada a realizar el pago. Me van a decir, entonces el aval es como una fianza. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias. El aval se presume, mientras que la fianza es expresa. No siempre se va a presumir porque tenemos que también tenemos expreso el aval dentro del mismo título, pero también se puede presumir cuando solamente aparece la firma. En los casos de la fianza, las fianzas sí deben ser expresas. No se puede presumir que si hay una firma dentro de un contrato, porque las fianzas son para contratos, no se puede presumir que si hay una firma, eso es la persona que está realizando la fianza. No, eso es
debe estar realmente expresa. Aquí no hay pierde, no es presunta, no es nada, es expresa. El aval se da en los títulos de crédito, que es lo que ya les había comentado, la fianza se da en los contratos. Aval y fianza. Aval, títulos de crédito, siempre que sea de garantizar dinero en títulos de crédito va a ser un aval, no va a ser una fianza, y cuando estemos hablando de contratos siempre vamos a hablar de fianzas. El aval debe de constar en el título mismo, el fiador fuera del título. ¿Por qué? Porque es accesorio al contrato. En cambio, el aval siempre debe estar inmerso dentro del título por los principios que ya hemos hablado, o constar en una hoja que se pueda adherir al mismo título. El aval se puede demandar en el aval se puede demandar al avalista, aunque no se demande al obligado. En la fianza no. Eso es muy, muy, muy importante, que eso no lo vimos en la clase, en la última. Eh, Acá, cuando se demanda, acá en los títulos de crédito, sí se puede iniciar la acción cambiaria directamente contra el avalista. No necesariamente se tiene que demandar al obligado, al girado o al librado, sino se puede demandar directamente al avalista. La diferencia en la fianza es que no. Cuando tenemos una persona que figura como afianzador o como garantista de un contrato, ahí no, ahí se inicia el juicio sumario, se inicia en contra del obligado y en contra de quien afianzó, ya sea que uno de los dos cumpla, pero a los dos se les inicia el proceso. En cambio, en el aval no. En el aval se puede demandar solamente al avalista sin necesidad de demandar al obligado de este título. Y esto era como que lo que me salté y quería resaltarles porque realmente sí estaba dentro del material y les venía en el examen. Hasta aquí debería de terminar y iniciar el segundo parcial. Si se dan cuenta, yo se lo resumí, les voy a mostrar el material. El material completo era todo esto, que era lo que les debería de haber entrado en este parcial. Y por la premura, pues yo lo resumí y les quité de acá, que fue una parte importante que les quité, que es la acción cambiaria. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. No voy a dejar de dárselos porque es súper importante, pero no quiero confundirlos y entonces preferí darles las generalidades y no tanto la parte procesal para que no nos confundamos. Si nadie tiene una duda hasta aquí, me imagino que cuando hagan su laboratorio les van a surgir dudas, entonces podemos iniciar con la letra de cambio, que sería nuestro primer título de crédito regulado en el Código de Comercio. Ya saben que yo no los puedo ver, entonces si alguien levanta la mano no voy a poder ver que me están levantando la mano. Si alguien tiene una duda, me lo pregunta. Entonces, vámonos al artículo 441 Lita, para, una consulta. dígame. A partir de acá de la letra de cambio ya es contenido para el segundo parcial, ¿verdad? Así es, este es contenido para el segundo parcial, pero la verdad es que la letra de cambio es tan vasta que yo calculo que la letra de cambio me toma dos periodos. ¿Por qué la letra de cambio es tan vasta? Porque yo ya les había hablado de la supletoriedad de la ley, entonces van a haber títulos de crédito que no vamos a entrar tan a detalle en cada una de las cuestiones, y tampoco el Código de Comercio las va a regular, y entonces el código que hace nos manda a lo relativo de la letra de cambio, nos dicen algunos artículos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a regir por algunas cuestiones que se regulan precisamente en los artículos de letra de cambio. Entonces, acá me toca que me presten un poco más de atención porque la letra de cambio es casi que la teoría general de los títulos de crédito, solo que ya hablando en sí de la letra de cambio. Pero sí, a partir de la letra de cambio es contenido para el segundo parcial, pero yo les aconsejo de que si están ya conectados se queden escuchándolo porque esto les va a servir de base para todos los títulos de crédito. Licta, buenas ¿Qué más? noches. Yo tengo una pregunta. Dime. Cuando estaba hablando del aval y la fianza, como se puede demandar solo al avalista, pero esto tiene que tener algún sentido. Por ejemplo, si yo no encuentro a la persona que me debe al obligado, por eso voy a ir directamente a demandar al aval, o es porque solo porque yo lo decidí. No es que tenga que tener un sentido que usted llegue con el juez y le diga, mire,
yo voy a demandar a la balista por esto. Usted puede iniciar su acción cambiaria independientemente de uno por el otro. O sea, ya sea que usted demande solamente al girado, al librado o solamente a la balista, y podría ser una de las razones lo que usted está indicando, porque recuérdense que hay títulos de crédito en los que la relación se termina. O sea, no es como que yo voy a volver a tener contacto porque es independiente del negocio subyacente. Y recuérdense que hay endosos y en los endosos cada uno es independiente del otro. Pero si existe un garante dentro del título de crédito, es al que se le puede demandar. Pero sí, como usted dice, pues que sea, no es que haya una razón específica para demandar solo al avalista o solo al librado, sino que el, se decide el que se mejor le convenga a nuestro cliente en su momento, ¿verdad? Cuando usted ya esté ejerciéndolo y usted sea quien va a iniciar esta acción cambiaria. Ah, ok. Y el derecho de repetir, eso sí viene en el parcial de ahorita, ¿no? Porque yo le puse Sí, ese título al artículo 405, que es lo que tiene que ver con la acción cambiaria. así es, eso es parte del aval. Eso es parte del aval, el derecho a repetir. Ah, ok, Sí, gracias. esto sí le entra. Estas diferencias que les expliqué ahorita sí les ingresa porque estamos hablando todavía del aval. La acción cambiaria como tal no les ingresa porque la acción cambiaria es más amplia. El artículo solamente es como nos da lo vamos a leer otra vez, esa información que tiene que ver con el aval. Ahorita les voy a decir. Em, Si quieren, le pueden poner de epígrafe al 405, derecho a repetir. Yo les había hecho eso ya en la clase. Dice, la balista que pague adquiere los derechos derivados del título de crédito contra la persona garantizada y contra la que sea responsable respecto de esta última por virtud del título. Si se da cuenta, habla de la acción cambiaria, pero no le está definiendo en sí qué es la acción cambiaria, sino solamente, por eso es el epígrafe, sino que solamente le está indicando, le está regulando que quien figura como aval y quien pague es el que tiene derecho a iniciar una acción cambiaria contra el que era obligado. Pero sí, hasta ahí llega su examen, hasta las diferencias entre fianza y aval. Gracias, Ligda. Muy bien, ahora letra de cambio, vámonos al artículo 441, pero empecemos, ¿verdad? Los títulos de crédito se regulan a partir del capítulo quinto y en nuestra sección primera vamos a tener de la letra de cambio y vamos a tener de la creación y la forma de la letra de cambio. Este sería, si ustedes quieren ponerlo en su código, número 1, porque ya habíamos hablado de que eran 13 títulos de crédito. Este es nuestro primer título de crédito y es el que nos va a servir de guía en los demás. Y tenemos nuestro artículo 441 que establece los requisitos. Dice, además de lo dispuesto por el artículo 386, que se recuerdan que el 386 son los requisitos generales de todos los títulos de crédito. Y el mismo artículo 386 nos regula que además de los requisitos específicos de cada título de crédito, deberá de llenarse los siguientes requisitos. Eso es lo que nos regula el artículo 386. Entonces dice, además de lo dispuesto en el 386 de este código, la letra de cambio deberá contener, 1, ¿por qué estoy leyendo primero los requisitos? Porque de ahí vamos a verificar que se obtiene la definición de letra de cambio. Número 1, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. ¿Qué es una letra de cambio? Es un título de crédito el que contiene la orden incondicional, o sea, es una orden y no hay una condicional para ello. O sea, se está diciendo, páguese y se debe de pagar. No se puede decir, no, pero es que siempre yo no quiero pagarla. No, eso es una orden y se debe de cumplir. Dice la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Número 2, el nombre del girado. Ahí ya vemos las figuras o las personas que aparecen dentro de nuestro título de crédito, en este caso la letra de cambio, y la forma de vencimiento. ¿Qué es la forma de vencimiento, Ligda? Ahorita vamos a ver la forma de vencimiento, por eso es de que vamos a ver que la letra de cambio sí regula cuestiones que se van a aplicar en otros títulos de crédito. ¿Pero qué es la letra de cambio entonces? Hagamos una definición en cuanto a lo que nos establece el artículo 441. Y para empezar, la esencia de la letra de cambio es esa orden incondicional
de pagar una suma determinada de dinero. Entonces, empecemos porque la letra de cambio representa ¿qué? Dinero. Eso nos regula el artículo 441. Así es como ustedes tienen que analizar sus artículos. Y que dice el nombre del girado. O sea, siempre tiene que haber una persona que está obligada a realizar ese pago de ese dinero, a quien se le está dando la orden de que realice el pago del dinero. Entonces, yo les coloco una definición acá, dice, para empezar, la letra de cambio es un título de crédito y todo lo que veamos a partir de ahora son títulos de crédito. Entonces, sus definiciones tienen que empezar título de crédito. Luego de eso, por el cual un sujeto llamado librador, porque obviamente siempre va a haber una persona que lo libre, ordena a otro llamado girado. ¿Por qué a otro llamado girado? Porque nos regula en el numeral 2 el nombre del girado y no es más que la persona obligada a realizar el pago. Entonces, título de crédito por medio del cual una persona llamada librador, que es la persona que está emitiendo la letra de cambio, ordena a otra llamada librado o girado, ya esas figuras ya las vimos, las figuras personales de los títulos de crédito, que pague una cantidad de dinero al beneficiario o a la persona que tenga en su poder el título. Así de simple. Yo lo libré, entonces, ¿qué aparece acá? Aparecen tres figuras. Aparece el librador, aparece el librado o girado, que ese siempre va a aparecer porque incluso los requisitos no lo muestran, y el beneficiario o la persona que tenga el título en su poder, que sabemos que es lo mismo, beneficiario o la persona que tenga, que pague una cantidad de dinero. ¿Y qué es? Una orden. Así es como ustedes pueden formar sus definiciones y si tienen su artículo, pues se les hace mucho más fácil. Acá les pongo en asteriscos, tomar en cuenta que la letra de cambio representa dinero. ¿Por qué? Porque dice la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, no dice la orden incondicional de entregar mercancías, no dice la orden incondicional de pagar dinero y entregar mercancías, o la orden incondicional de entregar algo y lo deja abierto a que pueda ser dinero o pueda ser mercancías, no. El código nos está regulando que la letra de cambio representa dinero porque es la orden incondicional de pagar determinada cantidad o una suma de dinero. ¿Cuál es la función de la letra de cambio? Facilitar los negocios de crédito, sirve para realizar operaciones de descuento, es un medio de pago y es un medio de garantía. Esas son como que las funciones que se le otorgó en su momento, pero es como yo compro una mercancía y la compro al crédito, pero yo en ese momento lo que estoy haciendo es de que estoy diciendo de que mi mamá, por ejemplo, le tiene que pagar a Electra una cantidad de dinero. Ese es un caso hipotético. Entonces yo voy, quiero comprar un televisor y entonces yo efectúo una letra de cambio y yo le coloco ahí el lugar, la fecha, ya sabemos los requisitos generales y el contenido del título que dice la orden incondicional. Entonces yo coloco, páguese la cantidad de 5,000 quetzales a Electra y coloco el nombre de quién debe pagarlo. En este caso, la señora tal y tal debe pagar la cantidad de tanto a Electra. Eso es la letra de cambio. Es esa manera de poder facilitar un negocio. Inclusive yo me puedo comprometer a realizar el pago de la letra de cambio. Yo que soy librador, también puedo ser el girado, ¿verdad? Dentro de la letra de cambio. Licta, disculpe, no sé si está presentando, pero a mí no me sale su pantalla. Usted sí solo a Sí mí. está presentando. Sí. Uy, A mí sí me gracias. aparece. Muy Ya bien. aparece, licenciado. Ok. Sí se mira, licenciada. Es una hoja de Word. No sé si por eso tal vez está confundida. No, no me sale nada, solo me sale usted. Pero voy a ver, gracias. Vaya. Perdón que oigan a mi gatita llorar, pero anda de malcriada. Requisitos específicos, dice, aparte de los requisitos contenidos en el artículo 386, se debe cumplir lo establecido en el artículo 441 del Código de Comercio. Es lo que leímos, la orden incondicional debe sí o no contenerla. Ya se recuerdan cuáles eran los requisitos generales, el nombre del título, lugar y fecha, el monto o el derecho que incorpora, el lugar de cumplimiento y esto.
Pero acá la orden incondicional es lo que se le debe agregar y el nombre del girado obviamente siempre tiene que ir que es la persona obligada de realizarlo. Sujetos que intervienen, ya sabemos, librador, persona que firma o crea la letra de cambio, librado, persona a quien se le ordena que pague la suma de dinero consignada en la letra de cambio, y beneficiario, persona legítima para cobrar la letra de cambio. José mandó ahorita el link de asistencia para que puedan ingresar y llenarlo, por favor, porque recuérdense que se desactiva para poder respetar a las personas eh, que están conectadas en la clase. Formas de vencimiento. Esto va a ser un poquito algo así como formas de circular o formas de librar los títulos de crédito. Va a ser un poquito complejo y aquí es donde nos va a tomar un poquito de tiempo. Lo bueno para ustedes es de que esto sigue, cada uno está regulado en el Código de Comercio, entonces lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir entendiendo. Solo denme un minuto porque se me está quedando sin batería la computadora. Permítanme un momento, solo voy a poner a cargar. Mientras llenen su asistencia, ahorita regreso. 3, a cierto tiempo, fecha, y 4, a día fijo. Cuando nos vamos al artículo, perdón, es que me picó el ojo, al artículo 464, los que tienen su código ahí me pueden seguir. Artículo 464, letra de cambio a la vista. Solo vamos a leer esto y ya los vamos a explicar. La presentación para el pago de la letra de cambio a la vista deberá hacerse dentro del año que sigue a la fecha de la letra. Cualquiera de los obligados podrán reducir ese plazo si lo consignan así en la letra de cambio. El librador podrá en la misma forma ampliarlo, prohibir la presentación antes de determinada época. Ahora vamos de nuevo al artículo 443. Bueno, quedémonos acá y luego regresamos al 443. Entonces, a la vista, ¿qué es? Dice que la letra se pagará al momento que la vea el librado, cuando se presenta, dentro del año que sigue a la fecha de su creación y corre el plazo al día siguiente de su creación. ¿De dónde me saqué eso? 464. La presentación para el pago de la letra de cambio a la vista deberá hacerse dentro del año siguiente a la fecha de la letra, cuando de los obligados podrá reducirse ese plazo. Bueno, lo que nos dice primero es de que cuando se presenta el título de crédito al librado, al girado o al obligado, como ustedes lo quieran llamar, cuando usted le presenta ese título de crédito al librado, él tiene que en ese momento pagarlo. ¿Y cuánto tiempo tiene? Dentro del año siguiente a la fecha de su creación. Y ese plazo corre a partir del día siguiente de la creación del título. Si hoy, 24 de febrero, yo estoy creando una letra de cambio, yo, el librador, el librado tiene, yo tengo para presentársela, para hacer efectiva la obligación, un año calendario. Quiere decir que eso inicia a partir del día 25 de febrero para el 25 de febrero del 2027. Lo que nos regula el artículo 464 luego de ello es de que ese tiempo se puede reducir, pero todo esto siempre y cuando se acuerde por las partes y quede plasmado dentro del título de crédito. Ya saben que toda negociación que se realice de títulos de crédito, ya sea de que se convenga recibir pagos después de que se había dicho que tenía que ser una cantidad completa, reducir el tiempo, el vencimiento del título, todo tiene que quedar en constancia dentro del mismo título por los principios que nosotros ya vimos a un principio. Entonces, a la vista que es, no es más que la presentación del título en un plazo determinado de un año para que se realice el pago del mismo o se cumpla con la obligación a cierto tiempo vista. Vamos al artículo 443. Sí, y lo tenemos en el numeral 2, a cierto tiempo vista. Luego nos vamos al 451 de nuestro Código de Comercio y dice aceptación obligatoria. Las letras de cambio pagaderas a cierto tiempo vista, lo pueden ponerlos en un círculo y pueden ponerle ahí, es una obligación presentar el título para que se acepte. Ahorita vamos a ver por qué
deberán presentar para su aceptación dentro del año que sigue su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo si lo consigna así en la letra de cambio. Volvemos a encontrar la figura de incorporación que tiene que estar dentro del título de crédito cualquier negociación. En la misma forma, el librador podrá además ampliar el plazo y aún prohibir la presentación de la letra de cambio antes de determinada época. Entonces, a cierto tiempo vista que es muy bien, se llega al tiempo regulado establecido dentro de nuestro título de crédito, que es, hoy es 24 de febrero, el año empieza a correr a partir del 25 de febrero, pero yo digo que durante este plazo que yo tengo para cumplir con la obligación, el librado tiene para cumplir con la obligación, tiene que presentarme el título el 25 de mayo, por ejemplo. Entonces, cuando yo le presento el título, yo como beneficiario del título, le presento el título al librado, este tiene que aceptar el título. ¿Se recuerdan que hablábamos de la teoría general de los títulos de crédito, de la aceptación? Y yo les dije que habían títulos que se debían de presentar o formas de vencimiento en las cuales se debía presentar el título para que este fuera aceptado. Y luego de la aceptación, ya se realizaba, posteriormente a ella, se realizaba el pago de la obligación. En este caso dice, primero se le presenta al girado para que la acepte y luego se le presenta para que la pague. Entonces yo llego el 25 de mayo como se pactó y como quedó plasmado dentro del título de crédito, yo lo presento el 25 de mayo para que él acepte esto. Entonces viene él y el apartado, ya les prometo que les voy a poner unos ejemplos acá en el material cuando les suba, unos ejemplos de el cuadrito de la aceptación. Incluso aquí abajo ya tengo títulos de crédito para que ustedes los puedan ver. Se le presenta la letra de cambio al librado y este acepta. Ya vimos los requisitos de la aceptación, puede ser con solo la simple firma o la declaración expresa de que acepta la obligación dentro de la letra de cambio. Aquí ya es un ejemplo más claro, la fecha y la firma. Entonces, después de esto, el beneficiario del título de crédito regresa con él, así como se pactó, el 25 de junio, por ejemplo, un mes después, a realizar el cobro de esto. ¿Para qué? Para que el librado le pague la obligación del título de crédito como se había consignado dentro de la misma letra de cambio. Aquí podemos regresar un poquito y entender un poquito más en cuanto a la aceptación y en cuanto al protesto. El protesto es por falta de aceptación o por falta de pago. Entonces, en la letra de cambio podemos ver que se pueden presentar las dos situaciones. Ya sea que yo llego el 25 de mayo para que él la acepte y no la acepta, entonces yo inicio busco el auxilio de un notario y se protesta por falta de aceptación. Quiere decir que el 25 de mayo él no aceptó la obligación del título de crédito que estaba pactado a cierto tiempo vista. Entonces, no lo aceptó y entonces ahí se protesta y se inicia la acción cambiaria. Pero si el 25 de mayo él lo acepta, no hay ningún problema. Cuando yo llego el 25 de junio para que me pague la letra de cambio y él no me la paga, entonces inicio el protesto o se realiza el protesto por falta de pago. O sea, aquí es para que veamos un poquito de lo que vimos anteriormente, más ejemplificado, cuando se puede presentar, ¿verdad? En este caso, cuando es a cierto tiempo vista un título de crédito o la letra de cambio, se tiene que aceptar primero y luego se paga en los plazos que están establecidos dentro de la letra de cambio o el título de crédito que fuera. Hasta el momento, retorno a la vista, presento el título y al momento de presentar el título al librado, él tiene que hacer efectiva la obligación. Obviamente, tengo un plazo de 1 año para presentarlo. En caso no hubiese una fecha estimada, pues tenemos, según la ley, 1 año y que empieza a correr a partir del día siguiente. Y en el caso de a cierto tiempo vista, yo se lo presento igual forma dentro de ese plazo del año, se lo presento al librado para que él primero lo acepte y al tiempo que esté establecido dentro del título de crédito, yo se lo presento para que lo pague, para que lo haga efectivo. Entonces ahí ya vamos con la diferencia. A la vista, es poniendo el título a la vista, él me lo paga. A cierto tiempo vista quiere decir que a cierto tiempo yo se lo presento para que lo acepte y al tiempo de esto, de haberlo visto, de haberlo aceptado,
él me lo va a pagar. Y a cierto tiempo fecha. Dice, son aquellas en donde se establece un tiempo contado a partir de la fecha de la letra, un mes fecha. Aquí le vamos a prestar un poquito de atención y porque es un poquito complejo o tal vez uno se confunde cuando lo lee por primera vez, pero vamos a ver que no. 443 siempre tenemos a cierto tiempo fecha y nos vamos a 444 y 45, que son los que nos regulan estos tipos de vencimiento. Dice artículo 444, vencimiento a meses vista o fecha. Si una letra de cambio se libra a uno o varios meses fecha o vista, vencerá el día correspondiente al de su otorgamiento o presentación del mes en que deba efectuarse el pago. Si este mes no tuviera día correspondiente al de la fecha o al de la presentación de la letra, vencerá el día último del mes. ¿Manda? ¿No? Muy bien. Entonces dice que acá la letra de cambio se libra a uno o varios meses fecha o vista y vencerá el día correspondiente a la de su otorgamiento. Si yo estoy otorgando hoy 24 de febrero una letra de cambio, entonces vence el 24 de marzo. Eso es lo primero que nos dice este artículo, si se dan cuenta. Vence al mes de su otorgamiento. Dice el día correspondiente al de su otorgamiento o de su presentación. Presentación cuando tiene que haber una aceptación, ¿verdad? De su presentación. Del mes en que deba efectuarse el pago. Pero ¿qué pasa cuando los meses no tienen ese día? Por ejemplo, estamos en febrero. Supongamos de que, en enero se firmó el título de crédito el 30 de enero, pero entonces tocaría que el 30 de febrero se hiciera efectivo el pago y febrero no tiene 30 y pasa lo mismo cuando se libran títulos de crédito el día 31 y el mes que corresponde o el mes siguiente solamente tiene 30 días. Entonces lo que el código acá nos está regulando, que la letra de cambio vencerá el último día del mes. Entonces, si se firmó el 30 de enero y febrero solo tiene 28 días, entonces, ¿cuándo va a vencer la letra de cambio? El día 28 de febrero, y ese día es el día que se debe de hacer efectivo. Esto es cuando se trata de meses, de meses exactos, ¿verdad? Que se dice se pagará dentro de un mes. La letra de cambio no regula una fecha exacta, sino dice se hará efectiva la obligación, se pagará, bla, bla, o la orden incondicional de pagar, ¿verdad? Páguese a, dentro de un mes. Entonces, a eso se le entiende como un mes. Hoy se libra, entonces, hoy 24, el 24 de marzo estaría venciendo la letra de cambio y ese día se debería hacer efectivo. Si se librara, como les repito, un 30 y el otro un 31 y el otro mes solo tiene 30, entonces es el último día, quiere decir que es el 30 el que se debe hacer efectivo el pago o el 31. Luego tenemos artículo 445, vencimiento a principios, mediados o fines de mes. Vamos a encontrar títulos de crédito, en este caso una letra de cambio donde diga páguese a mediados de mes, páguese a principios de mes, páguese a finales de mes. O sea, el Código de Comercio ya regulaba estas figuras porque antes cuando se hacían los negocios o a un inicio cuando se hacían trueques o se hacían estas cuestiones y empezaron a surgir las figuras de los títulos de crédito, no era como que había una fecha exacta, sino, mire, y yo creo que nosotros también tenemos esa costumbre de decirle, mira, ¿será que no me lo das? Y yo a mediados de mes te lo pago, o a fin de mes te lo pago. Entonces, en una letra de crédito, en un título de crédito, perdón, por lo mismo de la incorporación y de que se debe respetar lo que está plasmado dentro del título de crédito, no se puede dejar a la interpretación. Entonces, ¿qué nos habla? ¿Qué nos regula el Código de Comercio en cuanto a estas expresiones de cuando se dice a principios, a mediados o a fines de mes? Si se señala el vencimiento para principios, mediados o fines de mes, se entenderá por estos términos los días primero, 15 y último del mes correspondiente. Si yo le coloco en el título de crédito, páguese la cantidad de 5,000 quetzales a Juan Pérez,
los primeros días del mes o el primer día del mes se va a entender el día 1 del mes de marzo. Si yo le digo, páguese a Juan Pérez la cantidad de 500. Sí, José, cierre asistencia ya, por favor. Muchas gracias. Lo del material ya les indiqué que el día lunes José se los va a estar mandando para que tengan para hacer ahorita su laboratorio y darse cuenta cómo están con sus apuntes y ver qué tanta necesidad tienen de ponerle más atención a su material, ¿verdad? A sus apuntes y a su código de comercio. Entonces tenemos que si dentro del código de comercio dice, del código de comercio, chica, dentro del título de crédito regula, páguese a mediados de mes. Entonces yo entiendo que mediados de mes es el día 15 de marzo. Si yo estoy emitiendo el título de crédito hoy 24 de febrero, la letra de cambio yo le ordeno a Juan Pérez que pague la cantidad de 200 quetzales a mediados de mes. Él el día 15 la tiene que pagar. Ese día tiene que hacer efectiva la obligación porque así dice, se entenderá primero que es el día 1, o sea, 1 de marzo, 15, el 15 de marzo, y si dijera páguese a fin de mes de marzo, porque por ejemplo ahorita todavía podríamos estar a fin de mes, podría decir páguese a fin de mes y la estoy emitiendo hoy, a fin de mes de febrero, entonces se entenderá que es el último día del mes correspondiente. En febrero, si el año es bisiesto, el 29, si no el 28, y si no, pues los meses que tienen día 30 o los meses que tienen día 31. Ahora veamos este otro que no lo tengo acá, se los voy a agregar, y es el 446. Se los voy a poner de una vez porque así no nos perdemos. Y dice, vencimiento en días. Las expresiones de 8 días, una semana, 15 días, 2 semanas, una quincena o medio mes se entenderán no como una o 2 semanas enteras, sino como plazos de 8 o de 15 días efectivos respectivamente. Quiere decir que cuando se exprese se le va a pagar en 8 días, se le va a pagar en una semana, en 15 días, en 2 semanas, en una quincena o en medio mes, se va a entender no como una o 2 semanas enteras, dice, sino como plazos de 8 o de 15 días. Entonces, se le va a pagar en una semana, ¿a eso se refiere? Le voy a hacer efectivo o en la orden incondicional de pago dice que se le va a pagar en una semana. Entonces se va a entender no como lo que conocemos una semana de lunes a domingo, ¿verdad? Sino se va a entender por plazos de 8 días. Si hoy es martes, entonces como empieza a correr al día siguiente, entonces miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles se le tendría que hacer efectiva la obligación porque se va a tomar de 8 días. Cuando se refiere a 2 semanas, se toman plazos de 15 días. Eso es lo que nos dice acá y son días efectivos, ¿verdad? Y a día fijo, la letra de cambio indica la fecha exacta de pago. Quiere decir que dentro de nuestra letra de cambio va a regularse, páguese la cantidad de 200, Juan Pérez pague la cantidad de 200,000 quetzales a tal persona, a María Solano, el día 17 de marzo. Entonces ese es a día fijo. No hay pierde el día que está regulado dentro de la letra de cambio, ese día es el día que se va a vencer. Entonces, repitámoslo porque yo sé que esto es un poquito complicado, pero igual vamos a tener más tiempo para verlo. Tenemos a la vista, yo solamente presento el título de crédito dentro de ese año calendario y que empieza a correr al día siguiente de que se emitió el título de crédito para que se haga efectiva la obligación. Luego tenemos a cierto tiempo vista, primero le presento yo el título igual dentro de ese año que empieza a correr al día siguiente, le presento el título o la letra de cambio al librado para que éste la acepte y luego al tiempo de haberla aceptado se la presento para que la pague y tenemos a cierto tiempo fecha que es cuando se establece un tiempo contado a partir de la fecha en la que se emitió la letra de cambio. O sea, hoy 24 y digo a fin de mes, a quincena, a finales de mes. Así es como funciona a cierto tiempo fecha.
Y luego a día fijo, que es cuando se regula o se establece dentro de la letra de cambio, no se regula, perdón, se establece dentro de la letra de cambio las condiciones y se pacta el día exacto en el que se va a cumplir la obligación. Eso es formas de vencimiento. Yo les aconsejo que cuando ya estemos viendo la letra de cambio, ustedes mismos hagan su cuadrito, formas de librar, formas de circular y formas de vencimiento para que tengan como bien presente cuál es la diferencia entre cada uno. Realmente no se parecen, pero cuando uno dice formas de librar, formas de circular y formas de vencimiento, tiende a anularse. Incluso yo que les doy las clases, pues a veces me quedo así como procesando el hámster para poder ubicar mis ideas y saber cuál es cuál, ¿verdad? Acá se los pongo otra vez en negrilla y digo, ojo, no se confundan formas de librar con formas de circular, con las formas de vencimiento, son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Formas de librar es, ya les dije, a propio cargo, a propia orden y a cargo de terceros, formas de circular nominativos a la orden y al portador y formas de vencimiento es a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y al día, a día fijo. Entonces, acá, por favor, pongan mucha atención. ¿Cómo se libra una letra de cambio? Aquí ya regresamos a las formas de librar y me van a decir, pero si eso ya lo vimos, pero como vamos a verlo de cada uno de los títulos de crédito, ¿cómo se libran las letras de cambio? A cargo de tercero, cuando son tres personas diferentes, librador, librado y beneficiario son totalmente diferentes. A propio cargo, el librado y el librador son el mismo y a propia orden, el librado y el beneficiario son el mismo, que es lo que hablábamos en la teoría general de los títulos de crédito. Acá podemos ver que en la letra de cambio se pueden presentar las tres formas. Vamos a ver títulos de crédito en las que solamente puede ser o a propio cargo o a propia orden o a cargo de tercero o dos de las tres figuras, pero acá en las letras de cambio se puede hacer de las tres formas, ¿verdad? Tanto el librador, el librado y el girado, perdón, el librado, el librador y el beneficiario, diferentes personas, o el librador y el librado son el mismo, o el librador y el beneficiario son el mismo. ¿Cómo se acepta? Ya vimos la aceptación, pero acá vamos a ver. ¿Se recuerdan que ya habíamos hablado de que lo íbamos a ver más amplio en la letra de cambio? ¿Y cómo se acepta la letra de cambio? Hay dos tipos de aceptación, que es la obligatoria y la potestativa. Vámonos al artículo 451 para leerlos. Artículo 451. Las letras de cambio pagaderas a cierto tiempo deberán presentarse para su aceptación dentro del año siguiente. Esta es la obligatoria, la aceptación obligatoria, que son las que se deben de presentar y que deben de aceptarse, o sea, está obligado el librado a aceptarlo y esta solamente se va a presentar la obligatoria cuando es a cierto tiempo vista. En esta es obligatoria la aceptación porque a partir de este acto se contabiliza el plazo del vencimiento. Se debe presentar dentro del año siguiente de su fecha, que es lo que nos regula el código, pero en la obligatoria sí o sí, yo debo de presentar el título para poder hacer efectivo el pago, porque a partir de que yo presento el título para que se acepte, empieza a contabilizarse el tiempo para que se haga efectivo. Supongamos de que en el título, en la letra de cambio, se regula que páguese la cantidad de 200 quetzales a Juan Pérez dentro del año y dice a partir de su aceptación dentro del mes siguiente. Páguese, ¿verdad? A partir de la aceptación al mes siguiente. Entonces, para que él lo pague, para que se empiece a contabilizar ese mes, se debe de primero presentar para que se acepte. Recuérdense de que siempre deben de presentar el título, eso nunca lo olviden, para poder hacer efectiva la obligación, para que se pueda aceptar o cualquier otra situación que pretendan realizar con el título de crédito, deben de presentarlo. Tengo el título, tengo el derecho. Eso siempre, siempre ténganlo presente. No pueden hacer efectiva una obligación si no presentan el título, ya sea para que lo acepten o para que lo paguen. Y luego tenemos la potestativa, artículo 452, y dice aceptación potestativa. La presentación de las letras de cambio libradas a día fijo a cierto plazo de su fecha será potestativa, pero el librador, si así lo indica en el documento, puede convertirla en obligatoria y señalar un plazo para que se realice.
El librador puede asimismo prohibir la presentación antes de una época determinada si lo considera en la letra de cambio. ¿Qué nos está diciendo con la potestativa? Es una facultad que tienen, en la cual no es obligación presentar el título de crédito para que se acepte. Quiere decir que solamente la puedo presentar para que me hagan efectivo el pago, porque me está dando la libertad o me está dando la facultad de presentarla para su aceptación o no presentarla. Esto obviamente tiene que quedar dentro del mismo título, ¿verdad? Si es facultativo, pero esto se va a presentar en las formas de vencimiento de a día fijo o a cierto tiempo fecha. Ahí dice a cierto plazo, ¿verdad? Pero es relativamente lo mismo. Dice acá facultad, no es obligatorio, facultativo, no es obligatorio, es de forma voluntaria, se pacta si se desea o no. Surge en los casos de letras de cambio libradas a día fijo y a cierto tiempo fecha, pudiendo ser potestativa o pactarse que sea obligatorio. En las que sí es obligatoria la aceptación, es a cierto tiempo vista. En las que no es obligatorio, sino que el Código de Comercio nos da la facultad de decidir y le llama potestativa, es a día fijo y a cierto tiempo fecha. Entonces, acá se pacta y si se quiere, se deja inmerso que se tiene que presentar para su aceptación y si no, pues se deja solamente que se presenta y se debe de realizar el pago. ¿Cómo se protesta la letra de cambio? Ya casi vamos a terminar por acá, porque yo sé que quieren ir a comer. Quería avanzar bastante acá porque así tengo un poco más de tiempo en la otra clase para resolverles dudas que les surjan con el laboratorio o dudas que les surjan en cuanto al material que entra en el examen, ¿verdad? ¿Cómo se protesta? Dice el protesto de la letra de cambio. El artículo 469 nos regula que está libre de protesto. ¿Se recuerdan que vimos que existía la figura libre de protesto? Vamos al artículo 469, si quieren les colocan ahí, libre de protesto como epígrafe, necesidad del protesto. El protesto solo será necesario cuando el creador de la letra inserte en su anverso y con caracteres visibles la cláusula con protesto. Quiere decir que la letra de cambio no es necesario protestarla. Por el contrario de otros títulos de crédito que se debe protestar para iniciar la acción cambiaria, que sí es obligatorio, la letra de cambio no es obligatorio que se proteste, salvo cuando el librado coloca la cláusula de con protesto. Aquí es al revés, ¿verdad? Aquí en lugar de colocar libre de protesto, coloca con protesto, porque la letra de cambio es libre de protesto. Pero si yo quiero que se proteste para que se inicie la acción cambiaria, entonces debo de colocarla siempre en el título de crédito, ya lo sabemos, la cláusula que se lea y que se entienda con protesto. Entonces eso lo que hace es obligar a que se proteste la letra de cambio para poder iniciar una acción cambiaria. Si no se coloca esta cláusula, creo que lo tengamos muy claro, si no se coloca en la letra de cambio la palabra con protesto, la frase o como ustedes le quieran llamar, la cláusula con protesto, entonces no es necesario que se proteste, ya sea por la falta de aceptación cuando sea a cierto tiempo vista o por la falta de pago, ¿verdad? En cualquiera de las formas de vencimiento. Ya vimos estas clases de protesto, pero van a ser como repetitivas en los títulos de crédito porque cada una vamos a ver que se protesta, qué clase de protesto, si se avala o no se avala, entonces por eso va a sonar repetitivo. Pero acá, como ya tenemos una idea, las clases de protesto dentro de la letra de cambio, que es lo que les estoy diciendo acá, es por falta de aceptación en a cierto tiempo vista o cuando ejercemos esa potestad de que se tenga que aceptar el título, ¿verdad? A cierto tiempo fecha, no se acepta y como ya les había dicho, por falta de pago, pues se presenta y no se realiza el pago, ¿verdad? ¿Qué nos regula el artículo 476? Este se debe levantar dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación, pero siempre antes del vencimiento. Vámonos al artículo
Aquí vamos a ir 4.76 y luego 4.51. Ya casi vamos a dejar aquí la clase. Artículo 476. Protesto por falta de aceptación. El protesto por falta de aceptación deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles. Quiere decir que si la falta de aceptación se da un día viernes, los 2 días hábiles que siguen de la presentación serían lunes y martes. Hábiles, ya saben, ¿verdad? Cuando no se coloca días hábiles, se toma fechas calendario, pero de lo contrario son días hábiles. Que sigan a la presentación, pero siempre antes de la fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento, dijimos que la fecha de vencimiento de una letra de cambio es de 1 año, a partir del día siguiente que se libra. Entonces, se presenta a los 2 días hábiles siguientes a la presentación, pero siempre antes de la fecha de vencimiento. Si mi título de crédito, a eso se refiere acá, si mi título de crédito fue emitido hoy 24 de febrero y yo voy con la persona durante este año, pero voy hasta el día 23 de febrero, pero casualmente 23 de febrero cayó viernes. Entonces, en teoría, yo solamente tendría al 25 de febrero porque empieza a partir del día siguiente, ¿verdad? 25 de febrero para hacerlo efectivo. Pero como es un día viernes, entonces yo todavía puedo librarme sábado y domingo y empezaría a correr el día lunes y el día martes. Hasta ahí todavía se puede, pero si 25 de febrero cae un día lunes y yo no un día miércoles y yo no la presenté el lunes o martes, que eran los últimos días que yo tenía, porque solamente tengo 2 días, y si yo la presento el día miércoles, que se me vencen los 2 días, que es 26 y 27, a la fecha de vencimiento, y, y se me vence el 27, yo la presento el 27, ese día tengo que realizar el protesto, porque tengo que estar dentro del tiempo del vencimiento del título de crédito. No la puedo presentar el 28, aunque la ley me indique que tengo 2 días para protestarlo, pero tiene que ser siempre dentro del plazo de vencimiento, que es de 1 año. No sé si estamos bien ahí, pero sé que es mucha información, pero conforme vaya falta de pago, artículo 477, este nos regula protesto por falta de pago. El protesto por falta de pago se levantará dentro de 2 días hábiles siguientes al del vencimiento. Entonces, acá que nos dice, igual que en el anterior, tengo 2 días para protestarlo, eh, siempre y cuando estemos, ya sabemos, dentro del año, pero tiene que ser 2 días hábiles después del vencimiento. Si yo no lo protesto dentro de estos 2 días hábiles, entonces pierdo la facultad de protestar el título de crédito. La figura de aval, dijimos que el aval siempre va a aparecer cuando el título de crédito represente dinero. En este caso, la letra de cambio representa dinero. Y entonces sí se puede avalar. Se puede avalar porque contiene la obligación de pagar dinero, artículo 400. Entonces, aval, sí, podemos avalarlo porque representa dinero, no hay ningún problema. Ya sabemos que el aval acá puede ser expreso, puede ser total, puede ser parcial o puede ser presunto, al igual que como lo vimos en la teoría general, no nos regula mayor cosa de esto, más que sí se puede avalar porque estamos representando dinero con la letra de cambio. Creación o circulación, este solamente se puede a la orden. ¿Por qué? Porque tiene que tener el nombre del librado y tiene que tener el nombre del girado. O sea, sí o sí, tiene que tener la persona a la que se le va a hacer efectivo el pago y la persona que está obligada. ¿Y por qué a la orden? ¿Y por qué no nominativo? Porque no llevan un registro. La letra de cambio no lleva un registro, entonces por eso es a la orden, pero no pueden ser emitidos al portador. Tienen que ser emitidos a favor de persona determinada, sí o sí. Clases de pago de la letra de cambio. ¿Cómo se aceptan los pagos? Vamos a ver que unos se tienen que pagar totalmente, pero hay otros que aceptan pagos, ¿verdad? Y tenemos que este acepta pagos totales, pagos parciales, pagos anticipados y pago por depósito.
¿Qué es el pago total? Es la suma que se haya pactado el día y la hora, ¿verdad? O sea, la suma total que se pactó dentro del título de crédito en la fecha que se pactó pagarse, en la fecha de vencimiento del título de crédito. Pago parcial, se paga una cantidad parcial de la suma incorporada en la letra de cambio. Dice que es por pagos, ¿verdad? Le voy a pagar de los 1,000 quetzales, le voy a pagar 100 semanales. Ya vimos que esos son tipos de vencimiento, 100 semanales, entonces tomamos 8 días, ¿verdad? 8 días a partir de que se emite la letra de cambio, entonces ahí tomamos las semanas o quincenales, tomamos 15 días a partir de que se emitió o a mediados de mes o a finales de mes, que ya sabemos que es el día 15, el día último de mes, o a principios de mes, el día primero, o a la fecha exacta en la que se regula el título de crédito, que puede decir, se le va a realizar el pago el primer día o el día 1 o el día 5 de cada mes. Entonces, pago parcial, vamos a ver, artículo 465. Pago parcial. El tenedor no puede rechazar un pago parcial. En tal caso, conservará la letra en su poder y procederá en la forma prevista en el artículo 389 de este código. ¿Qué nos regula el artículo 389? Aquí vamos a ir de artículo en artículo y eso es lo que ustedes tienen que anotar en su código para obtener una relación de artículos. Artículo 389. Exhibición del título de crédito. El tenedor de un título de crédito para ejercer el derecho que en él se consigna tiene la obligación de exhibirlo y entregarlo en el momento de ser pagado. Si solo fuere pagado, esto es lo que nos concierne a lo que estamos hablando ahorita de pago parcial, si solo fuese pagado parcialmente o en lo accesorio, deberá hacer mención del pago en el título y dar por separado el recibo correspondiente. Este es nuestro principio de literalidad, que es lo que yo les vengo diciendo. Todo lo que se pacte, todas las modificaciones que hayan dentro del título de crédito, perdón, tienen que quedar plasmadas en el título de crédito. Y en este caso, el artículo 389 nos regula que si se paga parcialmente, debe de quedar expreso dentro del título de crédito, ¿verdad? Es la literalidad. ¿Y qué era lo que yo les hablaba anteriormente? Este artículo regula la exhibición del título de crédito. Para poder hacer efectiva una obligación, siempre se tiene que presentar el título a la persona que está obligada a pagarlo. Entonces, pago parcial, ya sabemos que es por pago. La letra de cambio se puede pagar totalmente en una fecha o se puede pactar que sea a pagos, pero siempre y cuando esté regulada dentro de nuestro título de crédito. Pago anticipado, dice, se realiza antes de la fecha de vencimiento y el tenedor no puede ser obligado a recibirlo. 466, pago anticipado. El tenedor no puede ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento de la letra de cambio. Aquí no me dice mayor cosa, me va a decir, pero sí, pues supongamos de que yo tengo una letra de cambio que yo soy el librado. O sea, yo estoy obligada a pagar esa letra de cambio el 15 de marzo. Pero resulta de que me repagan un dinero. Bendito Dios, me salió un caso y me gané un dinero y yo sé que si me quedo con el dinero ahorita, yo me lo voy a gastar, porque ya saben que soy una compradora compulsiva y me lo voy a gastar. Se me va a cruzar por ahí una oferta de Zara o una paca y me lo voy a gastar. Entonces yo decido que lo voy a pagar. Le voy a pagar anticipada la letra de cambio a esta persona, al beneficiario. Se la voy a pagar mañana 24 porque hoy recibí el dinero, entonces mañana corriendo lo voy a ir a buscar y le voy a pagar anticipadamente esa letra de cambio, esa obligación que yo tengo para el 15 de marzo, se la voy a pagar mañana 25. Sí puedo hacerlo, pero ojo, lo que nos regula el artículo 466, porque si nos está dando la potestad del pago anticipado, lo que nos dice, o lo que nos regula, perdón, el artículo es que él no está obligado a aceptarlo, porque resulta que Marielos es igual que yo de Gastón, y Marielos ya tenía previsto ese dinero para el día 15 de marzo para poder realizar un pago que ella tenía pendiente. Y ella dice, no, si se lo acepto ahorita, yo igual que ella, se me va a cruzar una paca o una oferta, yo sé dónde.
y me lo voy a comprar. Como diría Ludovico Peluche, están en oferta las llantas de tractor a 2 por 1. No tengo tractor, pero como están en oferta, me las voy a comprar. Entonces ahí dice, no, hombre, no le voy a recibir este pago. Y entonces la ley le da la potestad de no recibirlo. O sea, yo quiero pagárselo anticipado, pero si ella no quiere aceptarlo, no puedo obligarla y se lo tendría que hacer efectivo en la fecha que se pactó. Eso es lo que nos regula el artículo 466. Y tenemos el último, tenemos el otro que es pago por depósito, que es el artículo 468 y dice, si no es presentado para su cobro después de 3 días del vencimiento, se podrá depositar en un banco. Vamos al artículo 468, pago por depósito. Si vencía la letra de cambio, esta no es presentada para su cobro, después de 3 días del vencimiento, cualquier obligado podrá depositar en un banco el importe de la misma a expensas y riesgo del tenedor y sin obligación de dar aviso a este. Este depósito producirá efectos de pago. ¿A qué se refiere esto? Es de que yo como el librado, como la persona que está obligada a hacer efectivo el pago, pero no me presentaron el título en tiempo, se vencía hoy 24 de febrero y no vinieron a presentarme el título. Yo tenía el dinero porque como persona responsable podré ser malgastona y me compradora compulsiva, pero muy responsable con sus deudos y yo tenía el dinero. Y resulta que no vinieron hoy. Y yo para evitarme problemas, que después digan que yo no realicé el pago, no lo efectué, tengo 3 días para poder realizar el pago en depósito. La ley no nos regula depósito a la cuenta de quién. La ley no lo deja abierto. Si yo tengo acceso a una cuenta bancaria de él, lo deposito a su cuenta o puedo depositarlo a mi cuenta o una cuenta y hacerle la anotación. Recuérdense que ahora en los depósitos ya se puede decir como para qué van, en las transferencias ya se puede decir como a qué van, pero como para hacer ese como guardadito y tener el dinero ahí, que es lo que le corresponde a él para poder respaldarnos si él en algún momento decide iniciar una acción cambiaria por falta de pago. Entonces, miren, aquí está, yo no estaba obligado a notificarle a él porque eso nos regula el artículo 468. Dice, eh, a expresas y riesgo del tenedor y sin la obligación de dar aviso a este. Este depósito producirá efectos de pago. Obviamente yo no lo voy a depositar y me lo voy a gastar, ¿va? Ay, sí, lo voy a depositar a una cuenta mía y me lo voy a gastar. O a la cuenta de alguien que lo mantenga ahí como esto y me lo voy a gastar. Lo ideal es a una cuenta del beneficiario si tuviésemos acceso a ella. Y no tengo la obligación de notificarle absolutamente nada y esto va a figurar o va a ser los mismos efectos de pago, obviamente, por si él inicia una acción cambiaria, que lo ideal sería, como les comento, depositarlo a una cuenta del beneficiario. Plazo para el pago, dice artículo 463, el día de su vencimiento o dentro de los 2 días hábiles siguientes. Artículo 463, presentación del pago. La letra de cambio deberá presentarse para su pago el día de su vencimiento o dentro de los 2 días hábiles siguientes. El presentarla a una cámara de compensación equivale a presentarlo al pago. No nos vamos a meter a los pagos de compensaciones, ya los vamos a ver más adelante. Pero acá, ¿qué nos regula? Que tengo para presentar la letra de cambio para su pago el día del vencimiento y todavía la ley me establece 2 días más. Todavía me da esos otros 2 días de pago. Ya ahorita, si se dan cuenta, la letra de cambio es súper amplia. Acá les voy a enseñar. Todavía seguimos modalidades. Y acá les ponía pues un ejemplo que lo vamos a ver un poquito más a detalle en la siguiente clase para poder como que refrescar un poquito todo lo que hemos venido viendo. Yo me voy vamos a ver las modalidades en la otra clase, que son súper fáciles, cambio de domicilio o domiciliaria y documentada. Son súper sencillas, pero para no tenerlos acá más tiempo, porque ahorita sí ya son las 8:30 y ya tenemos hambre. Carlos, perdón, dígame. Sí, licenciada, yo solo tenía una pequeña duda con respecto a la forma de circulación que
no ando mucho ahí, entiendo que solo es por endoso o algo similar. Sí, cuando yo le hablo de formas de circulación, regresemos a la teoría general que ya les di en las clases pasadas. Estas formas de circular lo vamos a ver repetitivo en los títulos de crédito. Cuando yo se los doy de manera general es todas las figuras que pueden aparecer dentro del título de crédito. Acá, en la letra de cambio, solamente se libran los títulos de crédito o van a circular a la orden. ¿Cuándo es a la orden? Cuando van a nombre de determinada persona, cuando el beneficiario está inmerso dentro del título. Por ejemplo, en la letra de cambio, páguese a Juan Pérez. Este es el beneficiario. Este es a la orden. ¿Y por qué a la orden? Porque no vamos a llevar un registro, pero sí va a ir a nombre de persona determinada. O sea, va a tener un beneficiario inmerso dentro del título. ¿Y cómo va a circular? Solo por el endoso y la entrega del título. A eso se refiere forma de circular. En cambio, cuando es nominativo, que es, va a persona determinada, pero lleva un registro, es el endoso, el cambio en el registro y la entrega del título. A eso se refiere con manera de circular. A la orden solamente es el endoso que se le realiza al título con los requisitos que ya verificamos y se entrega el título y así es como va a ir circulando la letra de cambio. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada, gracias. Buenas Muy noches. bien. Si no, pues igual forma, en la siguiente clase, cuando veamos el ejemplo, vamos a poder ver un poquito más de esto. ¿Alguien más tiene otra duda? Y si no, pues ahí se unen a Classroom y realizan su laboratorio y el jueves pues me plasman las dudas para ya poder entrar un poquito más de lleno al examen, ya con dudas resueltas, porque se los aseguro que en el laboratorio les van a surgir dudas. Y les deseo feliz noche, vayan a cenar, vayan a descansar, disfruten estos otros días que les dieron sin exámenes y prepárense bastante, ¿verdad? Les mando un abrazo y que pasen feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Gracias, licenciada. licenciada. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Feliz licenciada. noche, Gracias, compañero. buenas noches.